¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a esta lección sobre reforma de la Constitución, tema que forma parte del programa de estudios de la asignatura Teoría de la Constitución en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Mi nombre es Joaquín Narro Lobo, soy profesor de esta asignatura, así como de la asignatura Teoría General del Estado en la propia Facultad de Derecho, y a lo largo de los próximos minutos y de las próximas diapositivas les acompañaré en la enseñanza de este relevante tema de la teoría de la Constitución. A lo largo de esta exposición y del presente video, vamos a conocer tres grandes temas que nos permitirán comprender de mejor manera lo que es la reforma de la Constitución. En primer término, haremos una revisión conceptual a lo que significa el poder revisor de la Constitución para comprender cuáles son las doctrinas y las posiciones teóricas que existen al respecto. Compararemos este poder revisor de la Constitución, por un lado, con el poder constituyente que crea la Constitución y por otro lado, con los poderes constituidos, entendidos como estos órganos previstos en la Constitución y que ejecutan una serie de funciones que la propia Constitución y el orden jurídico les señala. En segundo término, revisaremos cuáles son las posturas respecto del alcance de la revisión constitucional. ¿Realmente el poder revisor puede hacer una revisión total de la Constitución o simplemente puede y debe constreñirse a ciertas partes y no a la totalidad del documento? Vamos a conocer en este apartado de nuestra lección cuáles son las diversas posturas al respecto. Finalmente, conoceremos un poco sobre derecho constitucional comparado, analizando el caso de algunos países y de sus constituciones para comprender cómo es que se reforma la constitución en otros estados, cómo es que las constituciones de otros pueblos distintos al pueblo mexicano ven y contemplan la reforma a la constitución. Para comenzar, es necesario que recordemos un tema de vital y capital importancia, y es el carácter dinámico del derecho. El derecho, como la mayor parte de las invenciones y creaciones humanas, evoluciona. La sociedad evoluciona, las religiones evolucionan, las familias y sus conceptos evolucionan, las relaciones personales evolucionan de manera natural. Y por supuesto, en este sentido, no podríamos esperar menos de un ente como el Estado o de una creación como es el orden jurídico. En este sentido, la reforma a la Constitución se vuelve parte fundamental del dinamismo del derecho. Hace ya algunas unidades dentro de este mismo temario, comentábamos cuáles son algunos de los criterios para clasificar a las constituciones. En uno de estos criterios o tipos de clasificación, hacíamos referencia a la reformabilidad de las mismas y señalábamos que conforme a dicho criterio pueden ser dos tipos de constituciones las que encontremos: constituciones flexibles o constituciones rígidas, dependiendo en cada uno de estos casos del tipo de procedimiento que se requiera para llegar a una reforma constitucional. En este sentido, confirmamos que nadie pone en duda la posibilidad de reformar a la Constitución y la conveniencia de contar con mecanismos específicos que nos señalen cómo debe de hacerse esta reforma, esta revisión. Sin embargo, en este mismo sentido, no estamos exentos de debates doctrinales y debates dogmáticos, no solo en cuanto al procedimiento que se debe de seguir, sino particularmente y como de manera específica veremos en el segundo capítulo de esta lección, de los alcances que tienen las reformas a la Constitución. ¿Cuál es el alcance que el poder revisor tiene? Si tiene un alcance parcial o si el alcance es ilimitado, si puede hacer reformas totales.
Si bien es cierto que una teoría constitucional pretende generar conceptos de carácter universal para poder comprender el sentido y el alcance, el contenido y la esencia de un texto constitucional en cualquier lugar y en cualquier momento, no podemos estar exentos de reconocer las particularidades que el tiempo y el lugar le dan a cada constitución y que hacen que la teoría constitucional deba de moldearse, deba de adaptarse a estas especificidades. Como sucede esto en el resto del derecho, de igual manera sucede en el derecho constitucional. En concreto, en lo que se refiere a los mecanismos de reforma a la Constitución, esto es claro y lo veremos a partir del estudio de 4 constituciones que podrían parecer algunas de ellas más cercanas a la nuestra y nos daremos cuenta que no necesariamente es así, que a pesar de que existe en algunos casos una mayor afinidad con los pueblos y las sociedades de determinados estados, nuestro sistema constitucional, nuestro sistema de reforma a la Constitución es absolutamente distinto y en algunos casos distante respecto de cada uno de ellos. Para finalizar con nuestra exposición, consideramos pertinente abordar el caso de 3 figuras que permiten desarrollar una mayor participación política de la ciudadanía, una mayor participación política de los ciudadanos, de las personas, y que dan paso a un fortalecimiento de este concepto de ciudadanía del que recientemente se ha hablado como un mecanismo y como un elemento indispensable para el fortalecimiento de la democracia. Nos referimos en este sentido a las figuras del referéndum, el plebiscito y la consulta popular. Vamos a entrar en este momento a conocer un poco más sobre lo que es el poder revisor de la Constitución. Como ya hemos señalado en otras ocasiones, un poco antes en esta misma lección, la posibilidad de reformar a la Constitución es una cuestión que prácticamente nadie pone en duda. Así como se reconoce que el derecho es dinámico y que debe de irse adecuando a las nuevas necesidades de una sociedad, lo mismo sucede con el derecho constitucional y por supuesto con la organización política que está contenida dentro de un texto constitucional. Recordemos cuando veíamos el tema de la clasificación de las constituciones, que uno de los criterios para clasificar a estos textos justamente es el de la reformabilidad, que tiene que ver con el tipo de procedimiento que se debe de seguir para modificar a una constitución y que hace que éstas puedan ser clasificadas como rígidas o flexibles. En el caso de una constitución rígida, estamos hablando de un procedimiento especial distinto al ordinario. Esto es un procedimiento diferente al que se sigue para reformar o para crear o para alterar de cualquier manera cualquier ley secundaria, cualquier ley que esté al margen de la Constitución. Cuando hablamos, por otra parte, de constituciones flexibles, hacemos referencia a que para reformar la Constitución se siguen prácticamente los mismos pasos que con cualquier otra ley. Es práctica común en la teoría constitucional buscar que los textos supremos cumplan más con el criterio de rigidez que con el de flexibilidad, pues la rigidez supone darle mayor seriedad al texto constitucional, pero sobre todo garantizar la estabilidad del mismo. En la teoría constitucional debemos de reconocer
y de ser capaces de distinguir entre tres grandes representaciones de la soberanía del pueblo como punto de origen del orden constitucional. En primer término, tenemos a un poder constituyente que es la materialización de esta soberanía popular y que a partir de una asamblea o congreso fundacional crea a la Constitución como el documento a partir del cual se irá generando el resto del orden jurídico, pero también como este documento en el que se establece cuál es la organización política concreta y específica de un Estado. En segundo término, tenemos a los poderes constituidos, que son aquellos órganos establecidos en la propia Constitución a los que se les asignan funciones específicas y que tienen en buena medida que ver con la teoría de la división del poder. De esta manera tenemos órganos ejecutivos, órganos legislativos y órganos judiciales. Recientemente, en el constitucionalismo más moderno, y jugando un poco al tema de los pesos y contrapesos, de los checks and balances, tenemos también la presencia de los llamados órganos constitucionales autónomos. Y finalmente, debemos de reconocer y de conocer un poder dentro de la teoría de la Constitución, que es el que permite generar los cambios que se puedan requerir a partir de las necesidades que una sociedad va marcando a lo largo del tiempo. Y es justamente el poder revisor de la Constitución y que se vuelve la materia a partir de la cual desarrollaremos los próximos minutos de esta exposición. Una vez que hemos comprendido la necesidad de contar con un poder revisor de la Constitución, expliquemos de manera general en qué consiste este poder revisor. Este poder revisor es un ente, es un órgano al que específicamente se le da la función de reformar la Constitución. El poder revisor de la Constitución es un órgano que se configura ex profeso para realizar modificaciones a la Constitución y que no tiene otra función más que la de generar los cambios que se requieran para adecuar el marco constitucional a la realidad política, social, económica de un Estado en concreto. Este poder revisor de la Constitución se vuelve sumamente relevante, sobre todo en aquellos casos en los que estamos en presencia de una constitución rígida. Como hemos visto, las constituciones flexibles no entrañan un procedimiento específico para realizar cambio a su texto, por lo cual se entiende que es el órgano legislativo ordinario el que lo lleva a cabo. Sin embargo, cuando estamos en presencia de una constitución rígida, es necesario contar con un órgano que tenga las funciones específicas para llevar a cabo los cambios que hemos comentado como necesarios para la adecuación del marco constitucional de un Estado. En la Constitución mexicana, el poder revisor, que también, como ya vimos en la anterior diapositiva, se le puede llamar de distintas maneras y nosotros lo haremos a partir del concepto de constituyente permanente o de poder revisor. Este poder revisor o constituyente permanente se encuentra establecido en el artículo 135, el cual establece, y me permito aquí leer lo siguiente. Artículo 135. La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. En esta primera parte vemos esta posibilidad y este reconocimiento al dinamismo del derecho y particularmente al dinamismo de la Constitución. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las 2/3 partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas
de los estados y de la Ciudad de México. En esta segunda parte que hemos visto, encontramos no solamente cómo es que se conforma, cómo se configura el poder revisor o constituyente permanente, sino que vemos de igual manera cuál es el procedimiento que se debe de seguir para llevar a buen término una reforma constitucional. ¿Cuál es el procedimiento rígido que se marca en nuestra Constitución para realizar reformas a la misma? Finalmente, paso al segundo párrafo de este artículo 135. El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente, en su caso, harán el cómputo de los votos de las legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas. En esta última parte del artículo 135 vemos la parte final y que tiene que ver con la declaración de aprobación a la adición o reforma constitucional específica de que se trate. Y una vez más le da esta facultad a este Congreso de la Unión conformado por dos cámaras o a la Comisión Permanente en aquellos casos en los que no se encuentre en periodo ordinario reunido el Senado de la República y la Cámara de Diputados como las dos cámaras que conforman el Congreso de la Unión. Es este Congreso de la Unión o la Comisión Permanente quienes revisarán que efectivamente la mitad más uno, la mayoría de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, cuando menos, hayan aprobado en tiempo y forma, hayan aprobado de manera correcta la adición o reforma a la Constitución. Analicemos nuevamente y de forma mucho más esquemática este artículo 135 y analicemos en este primer momento cómo es que se configura el poder revisor de la Constitución. En primer término, tenemos una Cámara de Diputados que se suma al Senado de la República o el Senado a la Cámara, como lo queramos ver, para que juntos formen el Congreso General de la Unión. El Congreso General como este órgano representante de las funciones legislativas del Estado mexicano está formado por dos entes, una Cámara de Diputados y un Senado de la República. Juntos, Senado de la República y Cámara de Diputados forman el Congreso General de la Unión. Cuando sumamos este Congreso General de la Unión, esto es la suma de diputados y senadores con los 32 congresos o legislaturas locales, esto es las 31 cámaras de diputados, congresos de las entidades federales, congresos de cada uno de los estados de la República, más el Congreso de la Ciudad de México, lo que obtenemos es el poder revisor de la Constitución. ¿Por qué se da esto? Porque lo que pretende nuestra Constitución al señalarnos este mecanismo es que todas las instancias que tienen que ver con la vida legislativa del país intervengan en el proceso de reforma a la Constitución. Recordemos que México es un estado federal y que en ese sentido tanto el Senado de la República como los congresos locales se vuelven fundamentales para expresar y manifestar los intereses que le interesan a la entidad federativa como a los ciudadanos de cada una de estas entidades federativas. Es por esto que el poder revisor está configurado en nuestro caso de esta manera. Revisando igualmente de forma mucho más esquemática el artículo 135 de la Constitución por lo que hace al procedimiento de la reforma, hay que revisar que ésta se lleva a cabo a partir de la votación favorable de 2/3 partes de los integrantes presentes de cada una de las dos cámaras. Esto es, 2/3 partes de los senadores y senadoras que estén presentes
al momento de hacer una iniciativa de reforma constitucional deben de dar su voto a favor para que ésta pueda considerarse aprobada en dicha Cámara. Una vez que ha sido aprobada en dicha Cámara, se somete a la votación de la segunda Cámara, esto es de la Cámara de Diputados en el ejemplo que estamos poniendo, y esta Cámara de Diputados y las diputadas y diputados presentes igualmente deben de votar cuando menos a favor de ella 2/3 de quienes ahí estén. En cuanto esto se ha realizado y se ha obtenido la votación favorable de cuando menos 2/3 de los integrantes presentes de cada una de las dos cámaras, se somete a la votación de todos los congresos locales. Los 32 congresos locales reciben la propuesta de modificación constitucional y cada uno de ellos discute la pertinencia o no de la misma y vota a favor o en contra de la propuesta de reforma. En este caso se requiere que cuando menos la mayoría, esto es, cuando menos la mitad más uno, en el caso nuestro, cuando menos 17 congresos locales aprueben por mayoría simple, aquí ya no se requiere de la mayoría calificada de 2/3 aprueben la reforma constitucional. Cuando esto sucede, es cuando ya tenemos una reforma constitucional que será declarada así por la comisión permanente cuando el Congreso se encuentre en receso o por el Congreso de la Unión, entendiendo a este como la suma tanto de la Cámara de Diputados como del Senado de la República. Vamos a concluir este primer capítulo de la lección sobre reforma de la Constitución recordando lo que nos señalaba uno de los grandes constitucionalistas mexicanos del siglo XX, el maestro y doctor Felipe Tena Ramírez, quien desafortunadamente hace ya varios años falleció, pero que con su obra nos deja un legado de conocimiento y de enseñanza sobre el derecho constitucional de lo más profundo que hay en nuestro país. Señalaba el maestro Felipe Tena Ramírez, y me permito dar lectura a lo que aquí estamos citando como parte de su obra Derecho Constitucional Mexicano, que el artículo 135 establece un órgano integrado por la Asociación del Congreso de la Unión y de las legislaturas de los estados. Esto es, de esta Cámara de Diputados y Senado de la República, más los 32 congresos locales, los 31 congresos de los estados y el Congreso de la Ciudad de México, capaz de alterar la Constitución mediante adiciones y reformas a la misma. Aquí, evidentemente, lo que hace el maestro Felipe Tena es reconocer cuáles son las modificaciones que puede realizar el constituyente permanente o el poder revisor de la Constitución. Ese órgano tiene que participar en alguna forma de la función soberana desde el momento en que puede afectar la obra que es expresión de la soberanía. Recordarán que mencionábamos al poder constituyente como el que origina a la Constitución y que el poder constituyente no es otra cosa que la materialización de la soberanía popular. Su función es, pues, continúa diciéndonos Felipe Tena Ramírez, función constituyente. Aquí equipara la función que tiene el poder revisor con la función que originariamente tuvo la Asamblea Constituyente o Congreso Constituyente, que es la representación ya más acabada del poder constituyente. Recordemos que el poder constituyente es un concepto etéreo, es un concepto que no se ve físicamente representado por sí solo, sino que requiere de esta asamblea o congreso constituyente
para poder llevar a cabo su finalidad de dar a un pueblo una constitución. Y como por otra parte, señala Felipe Tena Ramírez, se trata de un órgano que sobrevive al autor de la Constitución, esto es, a esa Asamblea Constituyente como representación del poder constituyente, como manifestación de la soberanía popular, cuya vida se extinguió con su tarea. Aquí es necesario recordar que el poder constituyente siempre permanece como una atribución del pueblo, como un poder del pueblo, como un poder de la soberanía popular, pero que tiene una tarea muy limitada, que es la de crear la constitución a través de esta asamblea. Finaliza con lo siguiente Felipe Tena Ramírez. Consideramos que merece por todo ello el nombre de poder constituyente permanente. Un poco más atrás señalábamos que para nosotros el poder revisor de la Constitución justamente ameritaba este nombre que proviene de la argumentación y la disgregación académica e intelectual que hace don Felipe Tena Ramírez. Como ya hemos señalado en otros apartados de esta lección, el debate sobre la revisión y la reforma a la Constitución no es si se puede o no llevar a cabo, sino más bien hasta dónde se puede llevar a cabo esta reforma. ¿Es posible hablar de una reforma total a la Constitución? ¿O la reforma constitucional encuentra límites no solo en cuanto al todo, esto es, a que no puede ser la totalidad de la Constitución que se modifique, sino específicamente a algunas partes? Y en este sentido son dos las principales corrientes que nos hablan sobre la reformabilidad de la Constitución. En un primer término, están aquellas corrientes y doctrinas que hablan de una reformabilidad constitucional limitada, que se encuentra acotada por ciertos aspectos que iremos repasando en los próximos minutos. Y por otro lado, hay autores que hablan de una reformabilidad constitucional ilimitada, que no conoce límites a esta posibilidad de que el poder revisor o el constituyente permanente reformen la totalidad sin reparar en ninguna parte específica de nuestro texto constitucional. En el caso de aquellas tesis que nos plantean la reformabilidad limitada del poder revisor, vale la pena hacer hincapié en un aspecto relevante que varios de estos autores señalan y que denominan las decisiones políticas fundamentales. Para los autores que sostienen la tesis de la reformabilidad limitada de la Constitución, son justamente las decisiones políticas fundamentales el límite, el tope, la frontera que no puede transgredir el poder revisor de la Constitución. Pero, ¿qué queremos decir cuando nos referimos a decisiones políticas fundamentales? Las decisiones políticas fundamentales son ciertos principios rectores que reflejan la esencia, el sentir más profundo de las aspiraciones de un pueblo que se reflejan en el texto constitucional por el poder constituyente y a su vez por la Asamblea o Congreso Constituyente. Son la esencia de la aspiración y el deseo del pueblo soberano. Son aquellos aspectos que para el pueblo, en el momento en el que se promulga una constitución, son fundamentales, son innegociables, no pueden estar sujetos a la voluntad de un poder como el poder revisor, ni mucho menos, por supuesto, a la voluntad de los poderes constituidos. Dicho de otra manera, las decisiones políticas fundamentales son, en la gran mayoría de los casos, las causas y razones que llevaron a un pueblo
a crear una constitución específica. Algunos ejemplos de estas decisiones políticas fundamentales, y las señalamos de manera enunciativa pero no limitativa, tienen que ver con las formas tanto de gobierno como de Estado. Esto es, si una constitución determina que el Estado será una república y que será una república federal, nos marca claramente cuál fue la intención del pueblo y de su poder constituyente. Esto es, no concentrar de manera centralizada el poder, ni mucho menos otorgar este poder a una persona que no surja de un proceso democrático, como pudiera ser el caso de una monarquía. Pero así como están estas formas de gobierno y de Estado como ejemplo de las decisiones políticas fundamentales, nos encontramos muchos otros conceptos que son los irreductibles del pueblo respecto de su organización política y jurídica dentro de una constitución. Un ejemplo muy reciente que no necesariamente parte y surge de una nueva constitución, sino que es incorporado porque es un tema relativamente reciente, tiene que ver con los derechos humanos. Los derechos humanos se han convertido en un irreductible para muchas constituciones porque el propio entorno internacional así lo ha señalado. Hoy en día, plantear que una constitución no cuente con un régimen y un esquema de respeto a los derechos humanos sería prácticamente imposible. De igual manera, para muchas constituciones, el tema de la organización política territorial, y México es uno de estos estados en los que la organización territorial es particularmente relevante, se vuelve un concepto irreductible al momento de una revisión o de una reforma constitucional. El tema del municipio que está contenido en el artículo 115 constitucional es un ejemplo de ello. Para muchos países hablar de un tercer nivel de organización política después de lo federal, lo estatal y en el caso mexicano lo municipal resulta extraño, resulta poco comprensible, pero para la tradición tanto jurídica como política mexicana, el concepto de organización política municipal es fundamental y forma parte de las decisiones políticas fundamentales que el constituyente de 1916-17 estableció. Voy a referirme a continuación y me permitiré leer de manera textual lo señalado por uno de los grandes constitucionalistas al cual nos hemos referido en otras ocasiones, y que es el doctor Jorge Carpizo, quien al hablar de la reformabilidad de la Constitución en un libro que se llama La Constitución de 1917 y que tiene origen en la que fue su tesis de licenciatura, Jorge Carpizo nos señala que para él la reforma a la Constitución debe de estar limitada y que debe de estar limitada justamente en este aspecto de las decisiones políticas fundamentales. Señalaba el doctor Jorge Carpizo, cito, las decisiones políticas fundamentales no pueden ser reformadas por el poder revisor, sino únicamente por la voluntad directa del pueblo. Si en México se suprimiera o cambiara la idea de una decisión, el orden jurídico mexicano actual se transformaría en uno nuevo, o sea, que la Constitución de 1917 desaparecería y surgiría un nuevo Código Supremo. Termina la cita a Jorge Carpizo. Jorge Carpizo lo que nos quiere decir con este ejemplo tan claro y tan particular relativo a la Constitución mexicana que hoy nos rige, es que si se trastocaran estas decisiones políticas fundamentales, formalmente ya no estaríamos
sometidos a la Constitución y al orden jurídico planteado por el constituyente del 16-17, sino a un orden jurídico distinto. Estaríamos en presencia de una nueva Constitución. Y en este sentido es sumamente relevante tener claridad en los casos particulares de cada constitución cuáles son esas decisiones políticas fundamentales, porque de tanto en tanto, de constitución en constitución, las decisiones políticas fundamentales varían, cambian. No es lo mismo una decisión política fundamental en un estado como Cuba que una decisión política fundamental de un estado como España. Para Cuba es fundamental el régimen y el sistema económico del Estado cubano, mientras que para el Estado español es fundamental la defensa de la monarquía constitucional que a pesar de ser muy criticable por muchos como el resto de las monarquías, ha sido una monarquía que ha encontrado la manera de dar cauce a buena parte de las inquietudes políticas y sociales del pueblo español. Cada estado, cada constitución marca sus propias decisiones políticas fundamentales y para los autores que defienden la reformabilidad limitada de la Constitución, estas decisiones políticas fundamentales son la frontera que no se puede transgredir. Hemos señalado ya a Jorge Carpizo, incluso hemos leído parte del texto que contiene su obra La Constitución de 1917, pero además de Jorge Carpizo, por supuesto, existe una pluralidad de autores que defienden la limitada capacidad y posibilidad del poder revisor de la Constitución. Algunos de estos autores son, por señalar a tan solo 5, Carl Schmitt, William Marbury, a quien hemos hecho referencia en otro momento, el propio Jorge Carpizo, Ignacio Burgoa, que es otro de los grandes constitucionalistas mexicanos, y Maurice Horiou, quien, a pesar de provenir de la doctrina francesa, que tiende a inclinarse en lo general más por la reformabilidad ilimitada, Maurice Horiou nos señala que la Constitución debe de contar con algunos aspectos que no puedan tocarse, que no puedan modificarse aún por el poder constituyente y a pesar de que todos estos autores reconocen al poder revisor, perdón, no al poder constituyente, reconocen al poder revisor como una continuación del poder constituyente. Revisemos a continuación algunos de los aspectos principales de aquellas doctrinas que señalan que la reformabilidad de una constitución debe de ser ilimitada, que la posibilidad que el poder revisor de la constitución debe de tener no es otra más que su propia voluntad, que no puede existir si se reconoce un poder revisor de la constitución, no puede existir un límite a dicha revisión, pues entonces se estaría acotando la voluntad de aquel órgano revisor que, como ya hemos señalado, se reconoce como una continuación del poder constituyente. En el caso de las doctrinas, de las teorías que nos hablan sobre la posibilidad de reformar ilimitadamente la Constitución, parten en buena medida de una concepción de que el Estado, sin importar cuál es el contenido específico de la Constitución, se mantiene a pesar de cualquier reforma que se le pueda realizar al texto fundamental. Esto es, para los autores que siguen esta doctrina, el ajustar el texto constitucional a una nueva realidad política o social
respecto de aquella que existía al momento de su promulgación no implica en lo más mínimo ni la desaparición ni la renovación del Estado. ¿En qué se basan estos autores para señalar lo que más adelante veremos en voz de uno de los representantes de estas teorías? Se basan en que la esencia del pueblo y la esencia del estatuto jurídico y político, que es la Constitución, no se modifican, que la esencia del pueblo mexicano seguiría siendo la misma esencia a pesar de que se determinara, por ejemplo, la desaparición del régimen federal y se estableciera que México sería a partir de ese momento un estado centralista. Señala este cúmulo de autores que la esencia del pueblo como elemento necesarísimo para la promulgación de una constitución, eh, que no habría una interrupción en su esencia, en su voluntad. Raymond Carré de Malberg, uno de los grandes autores franceses de la teoría general del Estado, y en algunas otras ocasiones hacíamos referencia a la gran obra que representó Teoría General del Estado de este autor y que afortunadamente fue rescatada por el Fondo de Cultura Económica. Raymond Carré de Malberg señala que el cambio de la Constitución, aunque sea radical e integral, no indica ni una renovación de la persona jurídica Estado, ni tampoco una modificación esencial en la colectividad que en el Estado encuentra su personificación. Esto es, en esta parte, Carré de Malberg se refiere al pueblo. Mediante el cambio de constitución no se sustituye un antiguo Estado por una nueva individualidad estatal. Para Carré de Malberg, el Estado es lo suficientemente sólido y fuerte y permanente para que resista cualquier cambio y por lo tanto no es necesario limitar la posibilidad de cambiar cualquier aspecto contenido dentro de una constitución o incluso cambiar la totalidad de la constitución, porque en este sentido es muy importante. Evidentemente, quienes plantean que la reformabilidad constitucional debe de estar limitada a partir de las decisiones políticas fundamentales, pues evidentemente esto implica que no puede ser toda la constitución la que se cambie. Particularmente estas partes llamadas decisiones políticas fundamentales no pueden ser modificadas. Pero para quienes sostienen la ilimitabilidad de la reforma a una constitución, no solamente no hay decisiones políticas fundamentales que puedan oponerse a una reforma, sino que incluso la reforma en un mismo momento puede ser de la totalidad del texto, lo que necesariamente generaría un nuevo texto constitucional. Más allá del debate que se pueda generar en torno a lo señalado por Carré de Malberg respecto de si el Estado y su pueblo conservan o no su esencia y su naturaleza, más allá de eso es indudable que estaríamos frente a una nueva constitución. Además de Raymond Carré de Malberg, existen otros autores, todos ellos juristas muy reconocidos y muy respetables, que sostienen esta tesis sobre la reformabilidad ilimitada a la Constitución. Tenemos como ejemplo a Ulises Schmil, un gran jurista mexicano, a Felipe Tena Ramírez, a quien no solo en esta lección, sino en otras ocasiones hemos recurrido y que nos parece uno de los constitucionalistas más brillantes del siglo XX. Por supuesto, a Raymond Carré de Malberg, a quien ya nos hemos referido al dar lectura a uno de sus argumentos. Y como otro de los ejemplos, tenemos a León de Guy, autor francés, y que confirma lo que señalábamos un poco más atrás en esta presentación,
y que es que la escuela francesa del derecho constitucional tiende más hacia el comprender y entender a la Constitución como un elemento del Estado que puede ser transformado y modificado en su totalidad. Desde nuestra muy particular forma de ver a la Constitución y de entender la teoría constitucional, creemos que la Constitución, por supuesto que puede ser reformada, pero para que pueda ser reformada debe de realizarse bajo ciertas premisas. Y en este caso señalamos 4 puntos que creemos fundamentales para comprender el alcance y la manera en la que una constitución puede ser revisada y reformada. En primer término, es importante señalar que una reforma constitucional solo puede ser llevada a cabo por aquel ente que específicamente la propia Constitución señala como el encargado de esto. La Constitución tiene que señalar expresamente cuál es el órgano facultado para revisar y reformar la Constitución y solamente este órgano, llamado Poder Revisor o Constituyente Permanente, puede llevar a cabo la reforma a la Constitución. En segundo término, debe de considerarse un procedimiento que expresamente se señale en el texto constitucional. Ya sea que estemos ante una constitución rígida o flexible, el proceso debe de estar expresamente señalado, pues si no, estaría cargado de vicios que harían imposible el reformar a la constitución. Y en este sentido es imperioso, es absolutamente necesario que la reforma constitucional se apegue en estricto sentido a lo que la propia Constitución le señala como el procedimiento para ello. No puede el constituyente permanente obviar aquello que señala la Constitución como mecanismo para llevar a cabo cualquier modificación de este nivel. En tercer término, nosotros nos apegamos a las tesis que sostienen que la reforma constitucional es limitada, que no puede hacerse de manera total y que por supuesto existen en lo particular algunos elementos de la Constitución que no pueden ser tocados, que no pueden ser modificados. Nos apegamos pues a estas decisiones políticas fundamentales como la frontera que el poder revisor jamás podrá ni deberá transgredir. Y finalmente, en cuarto término, y hablando particularmente de las decisiones políticas fundamentales, creemos que es de gran relevancia conocer cuáles son aquellas que corresponden a cada estado en particular y a cada constitución en lo específico. Cada estado tiene distintas aspiraciones porque cada pueblo tiene distintos deseos de conceptualizarse como el elemento humano de esta organización política. De esta manera, cumpliendo con estos 4 elementos y haciendo hincapié en la no reforma total a la Constitución, pues entonces estaríamos ante la existencia de un nuevo orden jurídico y estaríamos vulnerando en buena medida las facultades y la libertad absoluta que debe de tener el poder constituyente como manifestación de la soberanía popular. Haciendo hincapié en esto, sostenemos que por supuesto que la Constitución se puede y se debe de reformar con regularidad para generar nuevas visiones que reflejen la realidad política y social de un Estado, pero que debe de existir y deben de preservarse ciertos elementos y ciertas partes de la Constitución sin tocar, sin modificar.
Llegamos ahora a la última parte de esta lección y que tiene que ver con el marco comparado del derecho constitucional y en este caso de las formas de reforma constitucional. El derecho constitucional, igual que muchas o que la totalidad, más bien dicho, de las disciplinas jurídicas, no puede enseñarse ni puede conocerse con el simple estudio de un texto en particular. No puedo yo pretender conocer el derecho constitucional estudiando, por ejemplo, nuestra Constitución mexicana de 1917 y pretender generalizar el derecho constitucional a partir de un caso particular. Es necesario que conozcamos una diversidad de derechos constitucionales en la parte práctica, en la parte del texto fundacional de los distintos estados y que a partir de esto y utilizando los textos más dogmáticos, más teóricos sobre la teoría constitucional, podamos formarnos un criterio propio, pero un criterio mucho más plural. No es válido tratar de aplicar teorías particulares a la universalidad que significa el derecho constitucional. Y en este sentido es que se vuelve tan relevante el estudio del derecho constitucional comparado para ser capaces de comprender distintas maneras en las que cada orden jurídico plantea soluciones a necesidades muy, muy particulares. En el caso de la reforma a la Constitución, estamos en uno de esos aspectos, en uno de esos temas que será muy particular dependiendo del estado del que se trate. En el caso de este curso, y un poco por la complejidad que ha significado el mismo y por la dificultad que entraña el poder explicar toda una lección utilizando el video o utilizando una presentación como la que hemos estado usando para guiar un poco la enseñanza de este tema, eh, analizaremos y estudiaremos cómo es que se lleva a cabo la reforma a la Constitución en 4 estados. Estudiaremos el caso de los Estados Unidos de América, estudiaremos el caso de Cuba, que geográficamente estos dos estados son de los más cercanos. El caso de Estados Unidos, pues es la frontera más grande que compartimos con un estado y en el caso de Cuba es un estado que se encuentra a unas cuantas decenas de kilómetros por vía marítima y con el que particularmente han existido a lo largo de los últimos 60, 70 años una gran convivencia y una gran coincidencia en algunos aspectos de índole político y de índole social, a pesar de muchos de los conceptos que resultan muy cuestionables del pueblo cubano, pero analizaremos también a la Constitución y a la reforma en la Constitución de España, una monarquía constitucional con la que probablemente política y socialmente no compartimos tantos rasgos, pero que culturalmente e históricamente pues compartimos toda una identidad común que se fue generando a partir de la conquista, después de la colonia y a lo largo de estos dos momentos, de estos dos espacios y de prácticamente 3 siglos, poco más de 3 siglos, un mestizaje que convirtió a la cultura mexicana en lo que hoy somos. Y finalmente estudiaremos la reforma constitucional en China. China, ese gran dragón eh, de Asia que hoy se coloca como una de las grandes potencias emergentes y que hoy por hoy ya le compite de tú a tú a la gran potencia
que nosotros siempre vimos en Estados Unidos, y no solo nosotros, sino el resto del mundo, y que pues cada vez va avanzando en su desarrollo económico, a pesar de que en la parte política y particularmente en la parte de las libertades sigue siendo un estado al que consideramos con bastantes retrasos que le han impedido convertirse realmente en una democracia a partir de la cual se puedan generar muchas más ideas, muchos más conceptos, muchas más aportaciones para el gobierno global, para la gobernanza, para la relación entre los estados. Adicionalmente a estos cuatro casos específicos de constituciones y de reformas y procedimientos de reforma a la Constitución, vamos a analizar y a conocer tres mecanismos que de alguna manera buscan incorporar a la ciudadanía, que buscan incorporar y hacer parte directa a la sociedad de las reformas constitucionales. Nos referimos en este caso al referéndum, al plebiscito y a la iniciativa popular como tres figuras que buscan dar mayor legitimidad a las reformas constitucionales y a las propias políticas públicas cuando se presentan. Veamos en un primer término el caso de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. El artículo quinto de su Constitución, una Constitución que pues prácticamente es la que funda a los Estados Unidos como una nación independiente, señala que para realizar reformas a la Constitución, las cuales son denominadas como enmiendas, es necesario seguir un procedimiento distinto al ordinario, distinto a aquel procedimiento a partir del cual se crean y se modifican normas. Esto nos habla de que estamos en presencia entonces de una constitución rígida que implica y entraña un procedimiento especial para las reformas y modificaciones a la norma fundamental. Nos señala el artículo quinto de la Constitución norteamericana que para que las enmiendas puedan ser propuestas y puedan llevarse a cabo, 2/3 partes de las dos cámaras del Congreso, esto es del Congreso como cámara baja y del Senado como cámara alta, 2/3 partes de cada una de ellas deben de proponer la enmienda a la Constitución o bien plantea la posibilidad de la Convención Nacional como un ente convocado expresamente a solicitud de 2/3 partes de los congresos locales para discutir y proponer una enmienda a la Constitución. Una convención nacional es un órgano que se convoca expresamente y que está conformado por integrantes y representantes de cada uno de los estados que están conformando a los Estados Unidos de Norteamérica para discutir expresamente una enmienda a la Constitución. Una vez que se ha conseguido que 2/3 partes de cada una de las dos cámaras o que la Convención Nacional así lo haga, la enmienda debe de contar en un plazo que la costumbre, porque no está expresamente señalado en la Constitución, pero la costumbre parlamentaria y legislativa ha sido que en un periodo de no más de 7 años, esta propuesta de enmienda debe de contar con la aprobación de 3/4 partes de las legislaturas locales. Recordemos que Estados Unidos es un estado federal, esto es, está conformado por entidades independientes que se suman para formar a la federación, que se conoce como los Estados Unidos
de América, y que, por tanto, cada una de estas entidades o estados de la federación cuenta con un congreso local, con una cámara a partir de la cual se desarrolla una discusión y una función legislativa. Bueno, tres cuartas partes de las legislaturas locales, esto es, de los congresos locales, o bien convenciones locales que sean convocadas para estos efectos, tres cuartas partes de ellas deben de aprobar la enmienda. Este sistema, que pareciera no tan complejo, ha resultado ser un sistema muy eficiente para garantizar la mayor estabilidad posible a la Constitución norteamericana. A lo largo de la historia constitucional norteamericana, que data de más de 2 siglos, ya prácticamente dos y medio siglos de constitucionalismo norteamericano, ha llevado a que a lo largo de la historia se hayan intentado presentar más de 7,000 enmiendas constitucionales. 7,000 enmiendas. Si nos parece que en el caso mexicano, 800 o poco más de 800 reformas al texto constitucional son muchas, imaginen lo que significa 7,000 posibles enmiendas. Pero el sistema constitucional norteamericano es tan eficiente en este sentido que únicamente se han aprobado 26 enmiendas. Solamente 26 de las 7,000 propuestas de enmiendas se han llevado a su último término para convertirse en una adición a la Constitución. Esto nos habla naturalmente de una gran estabilidad constitucional en el caso de nuestro vecino del norte, a pesar de tratarse de un sistema presidencialista donde pudiera pensarse que está un poco más sujeto al capricho del titular del Poder Ejecutivo el modificar ciertos aspectos de la Constitución. Veamos ahora el caso de una constitución como es la Constitución de la República de Cuba, que no solamente nos señala cuál debe de ser el mecanismo para realizar modificaciones a la Constitución, sino que incluso nos señala de manera expresa que la Constitución puede ser reformada ya sea de manera parcial o de manera total. Para cada uno de estos dos aspectos señala un mecanismo distinto entre sí y que resulta diverso, diferente del que se aplica para las reformas legislativas ordinarias. Cuando estamos frente a una reforma parcial, se requiere, a diferencia de una reforma legislativa ordinaria que es por mayoría simple, que en este caso la Asamblea Nacional, que no es otra cosa que la representación unicameral, esto es, en este país y en este estado solo existe una cámara, no existe como en México o como en otros países como Estados Unidos o España, una representación bicameral de Cámara de Diputados y de Senado. En el caso de Cuba solo hay una Asamblea Nacional y en el caso de una reforma parcial a la Constitución se requiere que 2/3 partes de la misma aprueben la reforma a la Constitución. Cuando se trata de una reforma total o relativa a cualquiera de los aspectos estructurales de la organización política cubana, además de estas 2/3 partes de la Asamblea Nacional, se requiere el voto mayoritario de los electores. En el caso de la Constitución cubana se prevé que cuando exista una reforma total a la misma, se deba de realizar un referéndum. Hemos ya mencionado la figura del referéndum, pero le explicaremos un poco más adelante
de manera mucho más profunda. Bueno, en el caso de esta constitución, pues es un poco ficticio, perdón que lo señale con tal claridad, pero es un poco ficticio que se señale un método rígido para reformar la Constitución cuando estamos en presencia de un sistema político que no permite la diversidad, que no permite la pluralidad de opciones políticas, donde el partido de Estado es prácticamente la única fuerza política representada en la Asamblea. Y de igual manera, cuando estamos frente a una reforma total de la Constitución y se solicita, se busca la aprobación mayoritaria del cuerpo electoral, esto es de los ciudadanos, pues es un poco iluso pensar que los ciudadanos cubanos irán en contra de lo que el régimen busca y marca como el deseo político del propio gobierno. Pero esas son consideraciones tanto personales como de índole político que no necesariamente tienen que ver con los aspectos jurídicos. Así que simple y sencillamente quedémonos con algunos aspectos relevantes de la reforma constitucional en Cuba. Primero, es una reforma rígida. Segundo, plantea de forma expresa una reforma cuando se trata de modificaciones parciales y propone otra reforma, otro mecanismo para la reforma, otro procedimiento cuando se trata de una reforma total. Y finalmente se incorpora la figura del referéndum como una inclusión a la participación política de los ciudadanos. Veamos ahora el caso de la Constitución española, la monarquía constitucional con la que tenemos una mayor cercanía por nuestra cultura, por nuestra historia compartida de más de 3 siglos. Y veamos que en el título 10º de la Constitución, al igual que en el caso cubano, se establece que la reforma al texto supremo puede ser parcial o puede ser total. La diferencia, evidentemente, entre Cuba y España radica justamente en la fortaleza de su sistema político y la fortaleza de su democracia. Como lo veremos, el proceso para hacer una reforma tanto total como parcial en el caso cubano fue bastante sencilla, no solo de explicar, sino que es bastante simple para ejecutarla, pero en el caso español veremos complejidades en ambos casos y particularmente en lo que se refiere a la reforma total de la Constitución. En el caso de una reforma parcial, se prevé que sean necesarias las 3/5 partes de los integrantes de las Cortes Generales. Las Cortes Generales es para España lo que para México, por ejemplo, es el Congreso General de la Unión. Esto es la suma de las dos cámaras que forman el poder legislativo. Bueno, 3/5 partes del total de los integrantes de las Cortes Generales requieren aprobar una modificación a la Constitución cuando estamos hablando de una reforma parcial. Una vez que se ha conseguido esto, veremos cómo se desencadena el proceso, pero en caso de no alcanzarse la votación calificada de 3/5 partes, la Constitución prevé que pueda llegarse a un acuerdo mediante la conformación de una comisión específica para discutir la reforma constitucional y que estará integrada por diputados y por senadores en igual número. Esto es, se puede determinar que esta comisión se integre por 30 personas, lo que implicará que 15 serán diputados, 15 serán senadores y que entre ellos deberán de buscar llegar a un acuerdo. En caso de que no se logre un acuerdo, será
Suficiente con que la mayoría absoluta, ¿qué quiere decir? La mayoría absoluta es la mitad más uno del total. La mayoría simple, por ejemplo, en una votación es la que alcanza el mayor número de votos, pero por ejemplo, en casos de votaciones legislativas donde se puede votar por sí, se puede votar por no o se puede uno abstener, hay tres posibilidades, lo que implica que con que una de ellas tenga la mayoría respecto de las otras dos, aunque no sea la mitad más uno, se podrá dar por válida la opción que tenga justamente la mayor cantidad de votos. Bueno, en el caso de una reforma parcial a la Constitución, se requiere que la mayoría absoluta, esto es, que el 50% más uno de los senadores y que dos terceras partes del Congreso, esto es, de la Cámara de Diputados, la aprueben para que esta reforma constitucional parcial se dé por aprobada. Y una vez que la reforma se encuentra aprobada por las Cortes Generales, se someterá a la aprobación ciudadana a través de un referéndum, requiriéndose de igual manera, en este caso, la mayoría de los votos. Y otra vez, al momento de hacer un referéndum, se vota por sí o se vota por no. La mayoría de votos por el sí implicaría que la reforma quedaría aprobada. En caso de que la mayoría de votos populares, esto es, la mayoría de los votos ciudadanos, sean por el no, se entenderá que la reforma ha sido rechazada. Por otra parte, cuando hablamos de una reforma total a la Constitución española, el procedimiento para llevar dicha modificación a la realidad se vuelve más rígido, es un procedimiento con más candados, llamémoslo de esta manera, que para una reforma parcial, pero tal vez es justamente por estos candados y por lo específica que tiene que ser que se vuelve un poco menos compleja que cuando hablamos de una reforma parcial. Para abrogar la Constitución española y promulgar una nueva, cuestión que ya hemos referido nosotros no compartimos porque sentimos que atenta en contra de la naturaleza del poder constituyente, se requiere que dos terceras partes de cada una de las dos cámaras aprueben el nuevo texto constitucional. Esto es una mayoría calificada la que se requiere, dos terceras partes del Senado, dos terceras partes del Congreso, deben de aprobarla y una vez que han aprobado el nuevo texto constitucional, las dos cámaras, tanto el Senado como el Congreso, se disuelven las Cortes Generales y son sustituidas por una nueva Cámara, un nuevo Congreso y un nuevo Senado. Estos tendrán la misma integración, pero por diferentes personas y probablemente tengan una composición político-electoral diferente, porque probablemente no correspondan el mismo número de diputados o de senadores a un partido en esta nueva corte, en estas nuevas cortes generales, que los que tenía anteriormente. Probablemente ahí haya una modificación de los equilibrios político-electorales. Bueno, conformadas estas nuevas Cortes Generales, este nuevo Congreso y este nuevo Senado, ambas deberán de conocer, analizar y en su caso aprobar el texto propuesto por las anteriores Cortes Generales y que fueron disueltas por las mismas dos terceras partes. Esto es, hay una votación por segunda ocasión, donde por segunda ocasión también se pide una mayoría calificada de dos terceras partes para poder aprobar el texto.
Si estas nuevas Cortes Generales, si este nuevo Congreso y este nuevo Senado aprueban por 2/3 el nuevo texto constitucional, igual que en el caso de la reforma parcial, el nuevo texto será sometido a un referéndum para su aprobación por parte del cuerpo de electores. Esto es, los ciudadanos, aquellos que tienen derecho a voto, deberán de votar en un referéndum para decidir si aprueban o no el nuevo texto constitucional. Esto es evidentemente más sencillo, como pudimos ver respecto de la reforma parcial, pero de igual manera, como también ya lo señalamos, se vuelve un proceso mucho más rígido porque requiere 2 veces de una votación de mayoría calificada de 2/3 con órganos legislativos que en un primero y segundo momento tendrán distinta composición y distinto equilibrio de fuerzas al interior. Finalmente, para concluir con la exposición de algunos casos y ejemplos de constituciones de diversos estados, veamos lo que señala la Constitución de la República Popular de China. En su apartado primero del capítulo tercero, esta Constitución establece cuáles serán los mecanismos para reformar la Constitución, pero a diferencia de los casos español y cubano, no se señala si la reforma puede ser total o parcial. En el caso de esta constitución, curioso, resulta que la reforma a la misma está en el mismo capítulo en el que se encuentran las atribuciones ordinarias de la Asamblea Popular Nacional, que es el órgano legislativo unicameral. Esto es, solo hay en el caso chino, igual que en el caso cubano, una cámara. Es la Asamblea Popular Nacional la que puede reformar la Constitución, y debido a esto es que el proceso de reforma y la facultad que tienen para reformar la Constitución está señalada junto con el resto de funciones y atribuciones que la propia Asamblea Popular tiene. Bueno, esto, pues teóricamente, para la explicación y para la enseñanza, resulta mucho más sencilla de explicar porque de facto, en la vida real, esto implica que la constitución china resulta rígida, perdón, resulta flexible para su modificación. Esto es, prácticamente el procedimiento legislativo de reforma es exactamente el mismo que el procedimiento legislativo ordinario. La modificación de la Constitución tiene el mismo procedimiento que la modificación de cualquier otra norma. Formalmente se puede considerar como rígida porque pretende establecer un proceso distinto, aunque en los hechos el proceso es idéntico. El artículo 62 de esta Constitución nos señala que es la propia Asamblea Popular, esto es un órgano ordinario, un órgano previsto por la Constitución para otras funciones, el mismo que deberá de llevar a cabo la reforma constitucional. Esta reforma a la Constitución surge a partir de la propuesta que hace una de dos: o la quinta parte de los integrantes de la Asamblea Popular o el comité permanente de esta Asamblea Popular. Y en cualquier caso, y aquí viene la parte que la hace formalmente rígida, es que se requiere una mayoría calificada de 2/3 de los integrantes de la Asamblea Popular China, de la Asamblea Popular Nacional. Sin embargo, igual que en el caso cubano, estamos hablando de un sistema político en el que la pluralidad y la democracia
no son su nota característica. Lo que el gobierno determina prácticamente en la totalidad de los casos es lo que la Asamblea Popular asume al tratarse de dos regímenes políticos con nula vocación democrática. Ya para concluir, no solamente este capítulo, sino toda esta lección sobre reforma de la Constitución, vamos a analizar tres figuras jurídicas y políticas que tienen un particular interés no solo por la relación que tienen con la reforma al texto constitucional, sino porque son tres figuras y tres elementos que fomentan la participación política de los ciudadanos y que con ello contribuyen al fortalecimiento de la democracia. Nos referimos, como ya lo hemos señalado, al referéndum, a la iniciativa popular y al plebiscito. Estas tres figuras consideramos que fomentan de mejor manera la democracia que simplemente la emisión del voto como una manifestación directa e inmediata de un régimen democrático. Hemos visto en el caso tanto cubano como español, la figura del referéndum como esta posibilidad que tienen los ciudadanos de votar a favor o en contra de determinada reforma. Y justamente en eso estriba el concepto de referéndum. Es la votación que se realiza para que directamente los ciudadanos ratifiquen o desechen una modificación a la Constitución. Esto lo que permite es tener un control de parte de los ciudadanos sobre lo que el órgano revisor, sobre lo que el poder revisor pretende materializar. No basta con que el poder revisor, conformado por un grupo de servidores públicos, de funcionarios, de políticos, de integrantes de partidos políticos representados en el poder legislativo federal, por ejemplo, en el caso mexicano, o local, en el caso de las entidades que configuran a nuestro país. No basta con que ellos estén de acuerdo con una reforma, sino que se requiere que los ciudadanos también estén de acuerdo. Y esto le permite a los ciudadanos tener un mecanismo de control que de otra manera no se presentaría. En cuanto a lo que hace a la iniciativa popular, a diferencia del referéndum que busca controlar los actos una vez que se ha desencadenado el proceso de reforma constitucional, la iniciativa popular lo que busca es detonar este procedimiento de reforma constitucional. Mediante la iniciativa popular es que un grupo determinado de ciudadanos puede proponer un proyecto de reforma a la Constitución. Pongamos como ejemplo el tema de la educación, que está consagrado en el artículo tercero de nuestra Constitución. Un grupo de ciudadanos se reúne para proponer que la educación ya no sea laica, sino que tenga una orientación hacia determinada religión y entonces propone una modificación a diversos aspectos de la Constitución para reconocer que México tiene una orientación religiosa determinada, no señalaremos ninguna en este momento, y que por lo tanto la educación pública no debe de ser laica, sino que debe de tener esta misma orientación religiosa. Bueno, si esto sucediera así y un grupo de ciudadanos lo propone, lo que correspondería sería que el poder revisor, y ya hemos visto en el caso mexicano cuál es el poder revisor, analizara y discutiera si esta iniciativa es viable o no. Estamos poniendo un ejemplo totalmente ficticio, pues esto no aplica de ninguna manera en el Estado mexicano, no es algo que pueda actualizarse. Pero es esa posibilidad de que un grupo determinado de ciudadanos decida dar una nueva interpretación y un nuevo contenido al texto constitucional
en el que, a diferencia del referéndum, donde la ciudadanía ratifica o no una propuesta de modificación, en este caso prácticamente quien termina ratificando o no la propuesta de reforma constitucional es el poder revisor, porque son los ciudadanos los que proponen. Y finalmente, la tercera figura que vamos a ver de manera general, que si bien no tiene que ver formalmente con un mecanismo de participación en materia de reformas legislativas o constitucionales, sí es un mecanismo que promueve la participación política de los ciudadanos. Nos referimos al plebiscito, que es una figura muy antigua, una figura que viene desde el derecho romano y que consiste en la votación que hacen los ciudadanos para aprobar o rechazar no una ley, sino una acción específica por parte del gobierno y que de manera necesaria va a afectar la vida política del Estado. Esto se parece mucho al referéndum, pero la diferencia estriba en que mientras que en el referéndum lo que se vota es la aprobación o no de una norma jurídica, en el caso del plebiscito lo que se aprueba o no es una política pública o una acción de gobierno. Esa es la diferencia principal, aunque ambas figuras, ambos conceptos, lo que buscan es una mayor participación política de la sociedad. De esta manera es como llegamos al final de nuestro curso del análisis de la reforma de la Constitución. Les presento un poco de las fuentes que utilizamos para elaborar esta presentación y que pueden ser consultadas por todas y todos ustedes para ampliar un poco más en el conocimiento de la reforma de la Constitución. Yo les agradezco de manera muy sincera a todas y cada una de las personas que vieron este video. Les invito a que si tuvieran alguna duda pudieran contactarme vía correo electrónico, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube o WhatsApp. Y les invito a que me sigan en estas redes sociales, así como les invito a que puedan ingresar a mi página de internet para conocer un poco más sobre lo que desarrollamos para buscar extender la enseñanza y el conocimiento del derecho y la política. A todas y todos quienes vieron este video, muchísimas gracias y los espero en un próximo video en materia de teoría de la Constitución. Muchas gracias y que tengan todos muy buen día.